Buen día. Empezamos de nuevo en esta segunda parte de la mañana. Como antes explicaba Óscar, empezamos ayer discutiendo el concepto de infraestructura social urbana. Continuamos con una discusión sobre el diseño físico, arquitectónico de los equipamientos y cómo este diseño puede condicionar sus dinámicas sociales. Hoy estamos discutiendo sobre la distribución socioespacial de los equipamientos, ¿no? Y la correlación entre esa distribución y distintos indicadores de vulnerabilidad urbana en la ciudad, ¿no? Que es una discusión que nos lleva a una cuestión que creo que es fundamental, que es la cuestión sobre la accesibilidad de esos equipamientos o de, en términos más generales, una infraestructura social urbana de calidad para los distintos territorios y para los distintos grupos sociales, ¿no? Las experiencias que hemos visto, tanto del Prat, San Cosme, como de Turín, pretendían pretendían iniciar esta reflexión, este debate. Y ahora complementaremos esta presentación de experiencias con tres ponencias en esta mesa que nos hablan desde distintas miradas, ¿no?, de esta cuestión que aquí nos ocupa, ¿no?, la cuestión de la accesibilidad o la igualdad en la distribución de infraestructura social urbana, de equipamientos de calidad para los distintos grupos sociales, para los distintos barrios de la ciudad. Empezará Fernando Antón hablándonos de densidad institucional, un concepto que han trabajado recientemente y han publicado en un artículo muy interesante en REIS, ¿verdad?, en Revista Española de Investigaciones Sociales. ¿Lo digo bien? Correcto. Y hará referencia tanto al concepto de la densidad institucional como a la metodología y, entiendo, a los resultados de esta investigación, que no nos habla específicamente de equipamientos, pero sí que nos sitúa muy bien en la discusión que aquí queremos tener hoy. El concepto de densidad institucional, entre otras cosas, también incluye, ¿verdad?, información relativa a la distribución territorial de los equipamientos, pero no solo, como veremos. Aterrizaremos la discusión ya más específicamente en el terreno de los equipamientos con Elena Cruz, que es miembro de Territoris y también investigadora del IGOP, y nos presentará algunos estudios en los que hemos trabajado conjuntamente también con colegas del IRMB para analizar justamente esta cuestión de la distribución territorial de los equipamientos públicos y privados en el área metropolitana de Barcelona y la relación de esa distribución con indicadores de vulnerabilidad urbana. Y terminará la discusión Oriol Nelo, profesor de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona, ahondando un poco en las razones de la desigualdad, ¿verdad, Oriol? Razones, entre otras cosas, que tienen que ver con el planeamiento urbanístico, ¿no?, el por qué se da esa desigual distribución territorial de la infraestructura social y, en particular, de los equipamientos públicos. Bueno, creo que son tres ponencias que se van a complementar muy bien. Hemos pedido que hagan una intervención de no más de 12 minutos, dijimos, más o menos, ¿sí?, para que haya algo de espacio después para el debate. Muchísimas gracias. Fernando Antón, investigador del IRMB, no sé si te he presentado, ¿verdad, Fernando? Y un gran experto en temas de sociología urbana. Muchas gracias. Gracias, Ismael. Muy bien, muchas gracias, Ismael, por la invitación. Es un auténtico placer poder participar en este curso y presentar resultados de investigaciones en las que nosotros hemos participado, tanto la que yo presentaré ahora como la que presentará Elena, y bueno, el intercambio de conocimientos que se producen entre IGOP y IRMB. Bien, yo lo que voy a presentar es una investigación en la que los objetivos fundamentales, que ya detallaré con más calma después, pero se trataba de ver cuál era la relación entre la perpetuación de la vulnerabilidad urbana y
la presencia y la intensidad de la densidad institucional. Como digo aquí, trabajaré la presentación a partir de estos dos conceptos básicos que, el de vulnerabilidad urbana últimamente ha cogido más presencia en la esfera pública, pero el de densidad institucional posiblemente nos encontramos ante un concepto que no es conocido, incluso no es conocido en el ámbito académico, y por eso dedicaré más espacio a esta cuestión. Como veis, hay los objetivos, la metodología en la que me centraré sobre todo en la operacionalización de la densidad institucional y algunos principales resultados y las conclusiones de la investigación. Los dos conceptos básicos en torno a los cuales se basa la investigación, en primer lugar, es el de vulnerabilidad urbana, una idea que desde el IRMB llevamos trabajando algunos años y que consideramos relevante como expresión de la desigualdad urbana en las áreas metropolitanas. Nosotros centramos mucho nuestros análisis en el área metropolitana de Barcelona y, en primer lugar, la vulnerabilidad urbana hay que entenderla de manera muy sencilla para que sea fácilmente comprendida en la concentración en el territorio de los riesgos de exclusión social y exclusión residencial. Esta concentración en el territorio de estos riesgos de exclusión social y residencial que generan a su vez un ciclo de retroalimentación que hacen perpetuar esta concentración, ¿no? Aquí, en nuestros análisis, nosotros hemos logrado identificar tres características básicas del fenómeno, que por un lugar sería la persistencia, por otro la concentración en determinadas áreas de los entornos metropolitanos y, por último, la complejidad. Nuestro análisis se centra exclusivamente en la persistencia. Aquí en estos mapas presentamos el mapa de la vulnerabilidad urbana en año 91, 2011 y una última actualización que hemos realizado para 2017. Las manchas, para entendernos, son bastante perennes en el territorio. Nos encontramos con dos ejes básicos, que son el eje del Llobregat y del Besós. Y a partir de esta idea de persistencia, nosotros intentamos ofrecer un análisis explicativo de por qué sucedía esto. Y este análisis explicativo lo centramos en el análisis de la densidad institucional, como elemento o factor que ayuda a entender esta perpetuación. ¿Qué se debe entender por densidad institucional y cómo se ha aplicado a los estudios urbanos? El concepto de densidad institucional es un concepto que en los estudios urbanos no aparece de manera explícita, pero que sí que se ha trabajado de manera implícita en los análisis sobre exclusión y segregación. Es un concepto que viene de la geografía económica y que de manera muy sencilla lo que trata de entender es la importancia o relevancia que tiene la presencia de las instituciones, tanto públicas como privadas, para el desarrollo económico de las regiones. En el caso de los estudios urbanos que se centran en el análisis de vulnerabilidad, procesos de exclusión, segregación residencial, el concepto de densidad institucional lo que vendría a explicar es cuál es la importancia que llega a tener la presencia de las instituciones, tanto públicas como privadas, para que esos procesos de exclusión residencial y de segregación tengan lugar y también lleguen a perpetuarse, ¿no? Nosotros, para realizar nuestros análisis y conceptualizar la densidad institucional, partimos de la clasificación de los modos de integración de Polanyi en la Gran Transformación, ¿no? Él identificaba tres formas y tres esferas de integración a través de las cuales se producía esta integración. Por un lado, el intercambio, representado por el mercado. Por otra parte, está la redistribución, con el Estado y las administraciones como representantes. Y, por último, la reciprocidad, con las familias y las redes sociales, la sociedad civil, ¿no? Cogimos como referencia un estudio que aborda precisamente los procesos de exclusión y segregación a partir de este esquema, y que es un magnífico libro a partir de un proyecto que se realizó comparando la situación en diferentes barrios de diferentes ciudades europeas, y es este de Mastermar y Kestelot, que ya tiene unos años, pero sin duda representa una referencia en la materia, ¿no? Miraba cómo las esferas de integración
podrían llegar a explicar cuál era la situación de manera comparada que presentaban algunos barrios de las ciudades europeas. Esto representa el marco de referencia a partir del cual nosotros trabajamos. Y aquí, bueno, un poco las preguntas que guiaron nuestra investigación era eso, lo que ya he comentado, ¿no? Analizar cuál era la incidencia que tenía la densidad institucional en los procesos de perpetuación de la vulnerabilidad urbana en un periodo muy concreto y en un territorio muy concreto. El periodo concreto es entre el 2001-2011 y el territorio concreto es el área metropolitana de Barcelona. Quisiera destacar que nuestro análisis se centraba en lo que es la estructura jerárquica urbana de la vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir? Por estructura jerárquica urbana de la vulnerabilidad nosotros entendíamos lo que en la estratificación social es la estructura social, es decir, hay unos grupos sociales que forman parte de la base de la estructura y hay otros que forman parte de la parte superior de la estructura, ¿no? Y nosotros trasladamos esta idea de estructura jerárquica al territorio urbano. A partir de aquí, nuestro análisis se centra en los procesos de persistencia en la base de la estructura y de degradación, ¿no? Esto era lo que a nosotros nos movía. No estudiamos si la densidad institucional mejora las condiciones de vida. Yo creo que nosotros diferenciábamos entre estos dos aspectos. Una cosa es si había una persistencia de la estructura, es decir, los barrios que se sitúan en la base continúan en la base, aun habiendo o no habiendo densidad institucional, y no tanto si la presencia de esta densidad institucional suponía una mejora de esas condiciones de vida. Es importante este marco para entender cuál es el enfoque. Y las preguntas son las que señalábamos aquí, ¿no? No entro en los aspectos de operacionalización del índice de vulnerabilidad urbana porque creo que no es el momento. En numerosas investigaciones ya lo hemos planteado, pero sí en el aspecto de cómo hemos operacionalizado la densidad institucional. Partiendo del esquema de Polanyi y del esquema del libro de Neighborhoods of Poverty, nosotros intentamos, a partir de la disponibilidad de datos, que también hay que decir que no es abundante para poder realizar un análisis de este tipo, trabajar con 3 dimensiones y con al menos algún indicador que nos permitiera operacionalizarlas. Aquí lo que mostramos son las 3 esferas, las 3 dimensiones, y como podéis ver en la esfera del mercado, mediante la forma del intercambio, conseguimos obtener 2 indicadores, la tasa de ocupación a inicio del periodo, que lo que nos informa es del grado de integración que el mercado laboral permite a las poblaciones que residen en estos barrios. Y por otro lado, un indicador municipal, que nosotros entendíamos que era relevante, esta escala municipal, aun habiendo un mercado laboral metropolitano, pero la escala municipal, para ver el número de empresas por municipio, creemos que es interesante en la medida en que las poblaciones vulnerables están condicionadas en su movilidad para poder acceder a determinados puestos de trabajo. Y a la medida en que los municipios proporcionan esos puestos de trabajo, hay más o menos facilidades, ¿no? Y este era el objetivo de utilizar el indicador de número de empresas por municipio. En el municipio por habitante. Tenemos la segunda dimensión, que es la redistribución con la esfera del Estado, a partir de 2 indicadores, que es el gasto público municipal a partir de las liquidaciones, es decir, lo que efectivamente se llegó a gastar, y lo tenemos a partir del municipio y los distritos de Barcelona. El hecho de que trabajemos a escala municipio, aparte del condicionante importante de no disponer de datos a escala de barrio, pero consideramos que el componente municipal, tal y como Oriol també tendrá oportunidad de comentar a posteriori, es relevante en la medida en que los municipios se ven constreñidos por una capacidad para hacer frente a los retos que tienen, ¿no? Si tenemos municipios que concentran mucha vulnerabilidad y tenemos territorios o municipios que no disponen de capacidad financiera suficiente, tenemos 2 hándicaps importantes para que las situaciones se reviertan, ¿no? Esta es la hipótesis que sustentaba la utilización de este indicador.
Y por último, en relación a la redistribución, teníamos el nombre de expedientes urbanísticos a escala de barrio. A partir de una base de datos que nos proporcionó el área metropolitana de Barcelona, pudimos identificar dónde estaban estos expedientes y partiendo de la idea de, bueno, veamos si el urbanismo, en términos genéricos, es capaz de revertir este tipo de situaciones. Por último, la reciprocidad, a partir de la sociedad civil, lo trabajamos a partir de la base de datos de asociaciones que dispone la Generalitat. Bueno, este es el marco conceptual aterrado con la operacionalización y, bueno, los resultados que obtuvimos fue a partir de un análisis relativamente complejo de cualitativo comparado, obtuvimos que había 6 patrones a partir de los cuales la persistencia o degradación de los barrios en la estructura jerárquica hasta la situación más baja de la vulnerabilidad se relacionaba con la densidad institucional. Obteníamos un modelo que nos llegaba a explicar el 61,5% de los casos, pero en realidad el patrón explicativo más relevante, porque los otros 5 tenían una capacidad explicativa, explicaban relativamente pocos casos, era el primero, ¿no? Y aquí confluían diversos factores de densidad institucional. Por una parte, nos encontrábamos con que los barrios que permanecían en el decil de máxima vulnerabilidad o se degradaban hasta aquí, pertenecían a municipios con una densidad empresarial baja. Había poca presencia de tejido productivo. En segundo lugar, nos encontrábamos con que pertenecían a municipios con una capacidad de financiamiento también bajo, con lo cual hay 2 elementos ya que condicionan a escala municipal la situación de estos barrios. Y en tercer lugar, nos encontrábamos con un nivel de intervención urbanística que no era bajo y, de hecho, lo que tenían eran niveles muy similares a los que existen en el resto de los barrios metropolitanos. Con lo cual, teníamos todas estas condiciones. O sea, el patrón explicativo, el principal patrón explicativo que nosotros hemos encontrado es la confluencia de estos 3. Aquí relacionamos un poco cuáles eran los barrios que podían ser explicados a partir de este patrón. Cuando indicamos con una flecha hacia abajo quiere decir que son barrios que se han degradado hasta el decil de máxima vulnerabilidad y cuando los señalamos con un igual quiere decir que permanecieron en el nivel de máxima vulnerabilidad. Ya llegando a las conclusiones sobre los resultados, en primer lugar, destacar la importancia del contexto. Como he señalado, hay 2 elementos de carácter municipal que condicionan el devenir de estos barrios en la estructura jerárquica. Había señalado la densidad empresarial y también la capacidad de financiación. Por lo tanto, el contexto donde se ubican es relevante. En segundo lugar, evidentemente, la lógica explicativa que hay detrás de esto es que barrios en contextos municipales con tejido empresarial bajo, escaso, en primer lugar, dificultan el proceso de integración laboral de las poblaciones que allí residen. Pero hay un segundo elemento que es el que incide sobre la financiación. Es decir, si tenemos un tejido empresarial, un tejido productivo bajo, eso también repercute en la capacidad recaptatoria que tiene el municipio, con lo cual es otro elemento que dificulta esos procesos de reversión, ¿no? Como señalaba aquí, forma parte de esto que digo ahora, forma parte de la tercera conclusión. Y por último, el cuarto punto, la última conclusión que quisiera destacar es qué es lo que tiene que ver con las intervenciones urbanísticas y que liga con el elemento de la infraestructura social y de los equipamientos, ¿no? Porque de entre todas las intervenciones urbanísticas también hay esas intervenciones de rehabilitación y de construcción de equipamientos que sin duda mejoran las condiciones de vida, son absolutamente necesarias, lo hemos discutido durante estos 2 días, pero desde el punto de vista estructural, que es el que nosotros nos hemos enfocado, la investigación parece que son insuficientes para modificar el estatus que tienen estos barrios en la estructura jerárquica. Con esto acabaría mi intervención. Muy bien.
Muy bien, muy buenos días a todos. Muchas gracias a Óscar y a Ismael por la oportunidad de poder seguir debatiendo sobre estos temas que ya hace unos años empezamos a investigar en colaboración entre el IGOP y el IRMB. Y en mi caso os presentaré algunos resultados de un proyecto de investigación que trataba de poner en relación todos esos conceptos que hemos estado debatiendo, ¿no?, a lo largo de la mañana. Sobre densidad institucional, también la parte de la organización ciudadana y las distintas formas de organizarse, siempre bajo la perspectiva de la vulnerabilidad urbana. Y en este caso me centraré a la escala del área metropolitana de Barcelona. Nosotros intentábamos reflexionar sobre cómo, ¿no?, la relación que puede tener la vulnerabilidad urbana sobre el tejido asociativo y sobre las experiencias de innovación social, pero también cómo se relaciona, lo que ahora ha estado explicando Fernando de forma mucho más profunda, la densidad institucional en términos de la vulnerabilidad urbana. También nos interesaba en una segunda fase que aún no hemos profundizado, más allá de los datos que os presentaré seguidamente, cómo la densidad institucional puede fortalecer, debilitar, digamos, las experiencias de la sociedad, ¿no?, del tejido asociativo y las experiencias socialmente innovadoras, y también cómo se relacionan entre ellas. Para trabajar todo este marco analítico utilizamos principalmente 3 bases de datos y bajo, ¿no?, la cartografía, digamos, el análisis de la distribución espacial de la vulnerabilidad urbana que explicaba Fernando. ¿Qué bases de datos utilizamos? Utilizamos la base de datos de asociaciones de la Generalitat, que tiene un registro de unas 26.000. Después utilizamos la base de datos geográfica, georreferenciada de equipamientos, también del área metropolitana, en los cuales están georreferenciados todos los equipamientos del área con su superficie, sus características y su caracterización, como luego veremos. Y finalmente cruzábamos también la base de datos del mapa de la innovación social del área metropolitana de Barcelona, que cuenta con unas 740 experiencias y que construimos hace unos años el mismo equipo de investigación. Para poder analizar todas estas bases de datos equiparamos, digamos, las categorías analíticas y asimilamos, digamos, las distintas categorizaciones de cada una de ellas en 4 áreas de estudio: aquellas iniciativas o equipamientos que hacen referencia al ámbito más social, ¿no?, de la acción social, de los cuidados y de la salud; otras iniciativas o equipamientos que están en relación al área temática más de la economía, del consumo y del trabajo. El tercer ámbito de análisis era la cuestión más de la educación, la cultura y el ocio, con la gran parte de equipamientos también muy importante, y luego veremos cómo vamos a profundizar en las características de los equipamientos educativos y deportivos, que son muy interesantes en su distribución territorial, para nada homogénea o igualitaria en el área metropolitana de Barcelona. Y finalmente la cuarta categoría sería aquellos equipamientos o iniciativas que hacen referencia a cuestiones más de ecología, de territorio, de medio ambiente y vivienda. A partir de ahora os presentaré distintas tablas, que va a haber muchos números, no quisiera marear a nadie con tantos porcentajes, así que vamos a concentrarnos en aquellos datos más relevantes, ¿no?, para poder sacar provecho de todos los hallazgos que aparecieron. En relación a las pautas de distribución de los equipamientos en el área metropolitana de Barcelona, pues una de las primeras reflexiones es que la dotación de dichos equipamientos
es un 81% más presente en las áreas más acomodadas, que en las áreas más vulnerables. Aquí veis cada una de las columnas, estas 5 columnas son los 5 quintiles. Antes Fernando ha presentado el índice de la vulnerabilidad en deciles. Hicimos una simplificación en quintiles para poder trabajar más fácilmente, ¿no? Los datos. El 1 corresponde a aquellas áreas urbanas más vulnerables, el 5 corresponde a las áreas urbanas más acomodadas, y cada uno de los porcentajes pues, es el peso, ¿no?, de los equipamientos. Por ejemplo, pues aquí he resaltado los mercados. Pues el 24% de los mercados del área metropolitana de Barcelona se sitúan en las áreas más vulnerables y solo, entre comillas, el 15% en las áreas más acomodadas, ¿no? ¿Qué es interesante ver en esta tabla? Como os decía, ¿no?, un 80% más de presencia de equipamientos en el área metropolitana de Barcelona, en las áreas acomodadas. Si lo miramos por categorías, solo los mercados rompen este patrón y tienen más presencia en las áreas más vulnerables, ¿no? Por eso sale un 34% al extremo derecho, porque ahí hemos reflejado la diferencia de presencia de equipamientos o mercados, en este caso, de el quintil 5 frente al quintil 1. Si os fijáis, todos los otros tienen valores superiores positivos y, en algún caso, muy positivos, ¿no? Por ejemplo, los equipamientos educativos tienen un 147% más de presencia en las áreas acomodadas frente a las áreas más vulnerables. Para que nadie se escandalice, ahí está equipamientos privados y equipamientos públicos. Pero me guardo la sorpresa de la diferencia para un poquito más adelante. También es importante ver, ¿no?, el servicio a las personas, un 70% más de presencia en las áreas más acomodadas respecto a las más empobrecidas o más vulnerables. Los deportivos, también importante la diferencia, un 70%. El educativo, es interesante también ir a buscar qué tipo de equipamientos educativos tienen esa presencia en las áreas más acomodadas frente a las más vulnerables, ¿no? Y si vamos por tipología, vemos una cosa que, conociendo todos el área metropolitana de Barcelona, no nos va a sorprender, y es que la formación superior, ¿no?, tiene una presencia 5 veces más de presencia, decía, en las áreas acomodadas frente a las más vulnerables. El peso de la UPC, el peso de la autónoma es importante aquí. Pero también es relevante la formación especial, ¿no? La formación especial también tiene 2 veces más de presencia en las áreas más acomodadas frente a las más vulnerables. Yo creo que esto también tiene importancia para el debate posterior que afrontará la reflexión Oriol Nel·lo sobre la disponibilidad de suelo en unas y otras áreas, ¿no? La densidad de los barrios más vulnerables y la posibilidad de obtener suelo público para poder ubicar equipamientos por procesos históricos de densificación y de formación de determinadas áreas urbanas. Os decía la importancia de la gestión pública frente a la gestión privada, ¿no? A la izquierda tenemos la distinción de la ubicación, de la distribución espacial de los equipamientos educativos. En rojo tenemos los públicos, en azul los privados. Ahí vemos cómo la columna azul del quintil 5 pues sobresale mucho más. Pero también es relevante la diferencia existente entre la presencia de equipamientos públicos en el quintil 1, que es, si no recuerdo mal, en torno al 15%, y casi dobla, llega al 28% al quintil 5. Aún con los públicos se produce esta distinción, y es en gran parte por la presencia desigual de los equipamientos de la formación superior.
En el ámbito de los equipamientos deportivos, la diferencia es mucho mayor, ¿no? Veis la diferencia de las columnas azules, cómo se dispara de forma más significativa en el quintil de 5 de las áreas más acomodadas, y en este caso la distribución de los equipamientos deportivos públicos es más igualitaria, digamos, en las distintas áreas con los distintos grados, por decirlo así, de vulnerabilidad. Decía al inicio que habíamos trabajado la cuestión de la densidad institucional mirada a través de la distribución de los equipamientos, pero también nos hemos fijado en el tejido social y hemos mirado cómo se distribuye también en el área metropolitana, teniendo en consideración las distintas áreas más vulnerables o acomodadas, pues las asociaciones que están formalmente registradas. Tenemos una distribución en términos generales muy parecida al resultado final de los equipamientos. Nos situábamos en los equipamientos en un 81%, en este caso las asociaciones en general hay un total de un 87% más de presencia en las zonas acomodadas frente a las zonas más vulnerables. ¿En qué ámbito hay más desigualdad de esta presencia? Especialmente en el ámbito de la salud. Hay 4 veces más de asociaciones en el ámbito de la salud presentes en las áreas acomodadas frente a las áreas más vulnerables. Esto puede ser producido porque pues pueden ser asociaciones constituidas por personas, ¿no? Por grupos sociales de rentas altas, pero que dan asistencia o quieren dar asistencia a grupos más desfavorecidos. Cabe resaltar aquí que nosotros hemos tenido como identificación las sedes formales de estas asociaciones. También nos pasa 2 veces más de asociaciones en el campo, pues más de territorio y ecología y vivienda. Aquí recordemos, también en vivienda, más presencia en las áreas acomodadas, también en el ámbito de la defensa, ¿no? del sector económico, asociaciones de empresarios, etcétera, y también más presencia en relación a las asociaciones del ámbito educativo, el doble. Finalmente, las iniciativas de innovación social, ahí tenemos cooperativas de consumo, tenemos proyectos financiados por la banca ética, tenemos todas las iniciativas del movimiento antidesahucios, tenemos también iniciativas de huertos autogestionados, de centros ateneos y de centros autogestionados, tenemos sindicatos cooperativos. Este tipo de iniciativas tienen una distribución espacial que tiene una relación mucho más moderada con la vulnerabilidad urbana. Solo tenemos un 7% de iniciativas más presentes en las áreas más acomodadas frente a las más vulnerables, y si os fijáis en el ámbito de la vivienda, si bien desde el punto de vista de las asociaciones formales tienen más presencia en las áreas acomodadas, en este caso el movimiento antidesahucios se ha ubicado ahí donde las necesidades eran mucho más imperiosas, ¿no? Y tienen más presencia en las secciones o en las áreas urbanas más vulnerables. ¿Qué es interesante resaltar en esta diapositiva de la distribución espacial de la innovación social? Que no se sitúa especialmente en aquellas áreas donde las necesidades son muy imperiosas, sino que donde hay más presencia es donde hay los recursos para poder movilizarse, y hay necesidades, pero también hay unos recursos para poder movilizarse, ¿no? El segundo quintil por abajo, ¿no? Existen los problemas sociales de forma significativa, pero coincide que también hay las capacidades para articular las respuestas, en este caso socialmente innovadoras, especialmente en el ámbito de vivienda, como he recalcado.
Como resumen, ver esta diferencia que os explicaba, ¿no?, de la distinta distribución de los equipamientos, que si no filtramos por la gestión pública o privada, pues podemos no poder hacer un buen análisis de la situación, pero aún así la presencia de equipamientos públicos en las áreas acomodadas es superior a las áreas más vulnerables del área metropolitana de Barcelona. Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Bon dia a tothom. Seguint les meves primeres paraules per agrair molt cordialment la invitació. És un goig de ser aquí, és un goig de ser-hi de nou a la Universidad Menéndez y Pelayo. Hablaremos en castellano, tal como nos piden, y verán ustedes que yo retomaré nuestra discusión, nuestro razonamiento, exactamente allí donde lo ha dejado Elena. Ella nos explicaba, nos hablaba de esta distribución desigual de los equipamientos sobre el territorio en razón a la vulnerabilidad urbana. Y a mí me gustaría tratar de explicar, me posicionaré en el argumento de que esta falta de equipamientos no es el resultado solamente de la orientación de las políticas municipales o supramunicipales, sino que responde también a cuestiones de carácter estructural. ¿Cuáles son estas cuestiones? Verán ustedes que me centraré en tres. La primera, la fragmentación del mapa administrativo. La segunda, la segregación residencial. La tercera, la dotación de recursos de los entes locales. Para desarrollar el argumento verán que seguiré muy brevemente, puesto que estamos en estos tiempos que son casi más de tuit que de explicación, ¿no? Pero vamos a ello, ¿no? Empezaremos pues por la constatación de la desigualdad distribución territorial de los equipamientos. Esto nos llevará a una cuestión que a los urbanistas, o aquellos que nos hemos dedicado al urbanismo, nos interpela mucho, ¿no? ¿Cómo es posible que esto ocurra? Si de hecho en la normativa urbanística es obligatorio reservar el espacio para los equipamientos. De aquí iremos a la cuestión del suelo, a las dotaciones de suelo para equipamientos, para explicar cómo esta dotación es condición necesaria pero no suficiente. Y de aquí iremos a tratar de buscar las explicaciones. Bueno, pues si no es la cuestión del suelo, ¿qué es? Y aquí iremos a ver el tema de los recursos municipales, vinculados, como nos decía Fernando hace un momento, esencialmente a la cuestión de la segregación, esto es, a la separación de los grupos sociales sobre el espacio. Y acabaremos, si tenemos tiempo, mencionando brevemente la necesidad de las políticas supramunicipales como gozne, como elemento que podría revertir o que podría atenuar esta situación. ¿De acuerdo? Vamos pues allá. No me detengo sobre el tema de la desigual, no nos habíamos puesto de acuerdo con Elena, pero esta es exactamente su última transparencia. Elena nos decía, mira, tenemos una distribución desigual de los equipamientos en relación a la renta, tanto más alta la vulnerabilidad, tanto más bajo la dotación de equipamientos. La dotación pues aumenta con la renta media de los hogares de cada área, y las áreas donde reside la población más acomodada, estas del quinto quintil, ¿no?, disponen de una proporción de equipamientos mucho más elevada que los otros. Bien. Y esto afecta tanto a los públicos como a los privados, más a los privados que a los públicos, pero a los públicos también, y la distribución de las asociaciones sigue un patrón similar. Bueno, ¿esto por qué ocurre?
uno podría pensar, hombre, nosotros desde el año 1975, ya incluso en un momento, digamos, de las leyes aquellas de la transición, en la ley de suelo de 1975 conseguimos una cosa extraordinaria, que fue a través precisamente, en muy buena medida, de los movimientos vecinales y de los movimientos urbanos, que es imponer que, a diferencia de aquello que había ocurrido en los desarrollos urbanos del periodo del franquismo, fuera obligatorio reservar unas cantidades mínimas de suelo para determinados usos. Aquello que había sido el gran crecimiento especulativo, ¿no?, de construir tanta residencia como fuera posible sin tener en cuenta ni el espacio público, ni las zonas verdes, ni los equipamientos, lo tratamos de corregir a través de la fijación de aquello que se denominó los estándares urbanísticos. ¿Qué son los estándares urbanísticos? Aquí se podría ejemplificar, ahora no vamos a entrar en technicalities, ¿no?, pero pongamos que Elena es la afortunada propietaria de este sector donde se van a ubicar 10.000 metros cuadrados de techo. La Administración le ha concedido esta posibilidad, pero al tiempo que le concede esta posibilidad, estos beneficios, digamos, le confiere también unas obligaciones, y estas obligaciones son las de que deberá urbanizar y ceder el suelo necesario para las zonas verdes, los servicios técnicos, la viabilidad y los equipamientos. Pero es que además la norma, que después se ha ido desarrollando mucho más, ahora no entro en las especificidades, no solo fija esta obligación en términos genéricos, sino en términos concretos, y dice: por cada 100 metros cuadrados de techo que tú construyas, ¿no?, tendrás que reservar 20 metros cuadrados para equipamientos. O si no, por cada unidad de vivienda que tú construyas deberás reservar 20 metros cuadrados para equipamientos de suelo. Bueno, esto en principio nos garantizaría, ¿no?, todo nuevo sector tiene su espacio para equipamientos. ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos, aquí yo les he puesto la disponibilidad de suelo para equipamientos. Esto es en suelo urbano consolidado, suelo urbano no consolidado y suelo urbano delimitado no consolidado y suelo urbanizable consolidado. ¿Qué es lo que vemos? Vemos cómo hay una diferencia muy notable en las disponibilidades de suelo que obedece esencialmente a lo que nos decía Elena, es decir, deja igual, a los periodos de desarrollo urbano. Es decir, vemos como cuanto más intensa y cuanto más antigua es el desarrollo del área urbana, como es lógico, hay mayor densidad, y al haber mayor densidad hay menor reserva. Si la media es de 13 metros cuadrados por habitante en el conjunto de Cataluña, vemos como en los municipios del área metropolitana tienen menos espacio para equipamiento. 16 de los 17 municipios con menos de 10 metros cuadrados por habitante son del área, ¿no?, y como 24 de los 38 municipios que cuentan con entre 10 y 15 pues no son de la región metropolitana. Bueno, esto sería una explicación, pero no es toda la explicación. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos, aquí se ha pasado algo y falta algo, es que cuando comparamos municipios con dotaciones de suelo similares, vemos que después tienen equipamientos diversos. Por ejemplo, tienen dotaciones de suelo similar Barcelona y l'Hospitalet. Tiene dotación de suelo similar Sitges y Tordera. Tiene dotaciones de suelo similar, y ahora no quiero tocar temas delicados, Terrassa y Rubí, ¿no? ¿Cómo explicamos esto? Para explicar esto hemos de ir a otro tema. ¿Cuál es? El tema de los recursos municipales. Y los recursos municipales en nuestro sistema de financiación local, ¿de qué dependen? Dependen esencialmente del impuesto del valor del IBI. Como nosotros sabemos,
esto está relacionado, la posibilidad de satisfacer este impuesto y su rendimiento está muy estrechamente relacionado con la capacidad adquisitiva de los hogares a la hora de adquirir la vivienda. Y esto tiene relación, claro está, con la segregación espacial, con la segregación residencial. Como todos nosotros sabemos perfectamente, ¿no?, los grupos sociales tienden a separarse sobre el espacio en función de su capacidad de licitar en el mercado del suelo de la vivienda, ¿no? Aquellos que pueden escoger más eligen su residencia en determinados barrios. Aquellos que pueden escoger menos se ven confinados allí donde los precios son relativamente más bajos. Y esto es así para Barcelona, es así para Madrid, es así para Valencia, para Bilbao, para Sevilla, etcétera, etcétera. No vamos a entrar ahora en detalles. ¿Por qué los precios son más bajos en unos barrios que en otros? Pues normalmente porque el parque de vivienda es de peor calidad, porque son menos accesibles y también porque disponen de menos equipamientos. ¿Qué relación tiene la segregación con los recursos? Y después iremos a los equipamientos. Pues ocurre lo siguiente. Tomemos, por ejemplo, tomemos el caso del Vallès. Nosotros tenemos, y aquí esto viene de la investigación que hicimos con Ismael y también con Elena, de barris y crisis. Aquí tenemos nosotros la distribución típica de los grupos sociales sobre el espacio, aquella que se deriva, ¿no?, del proceso histórico típico de las ciudades, de la ciudad industrial. Tomemos, por ejemplo, Sabadell, ¿no?, las clases acomodadas en el centro de la ciudad y los barrios más vulnerables en la periferia, sobre el cauce del Ripoll, ¿no?, Torre Romeu, todos Espronceda, Campo Amor, etcétera, etcétera. Esto de aquí. En Terrassa tendríamos lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre, pero? Que con el proceso de metropolitanización, con la integración territorial, lo que hemos visto es que las áreas urbanas han ido cubriendo más y más municipios, de tal forma que, de hecho, los barrios acomodados de Sabadell ya no son solamente el centro de Sabadell, sino Castellà, sino, y tampoco quiero tocar determinados temas, Sant Quirze del Vallès. En Terrassa tendríamos lo mismo, veríamos como los barrios acomodados de Terrassa son Matadepera y Ullastrell. Esto, en términos de recursos, ¿qué supone? Pues esto, en términos de recursos, supone que aquellos municipios que cuentan con un porcentaje más alto de población vulnerable son también aquellos que disponen de menores recursos. Aquí nos hemos entretenido para un libro que van a editar Ricard Gomà y Ismael Blanco próximamente, ¿no? Nos entretuvimos a ver si nosotros agrupábamos los municipios por cuartiles en relación a sus ingresos, ver dónde residía la población vulnerable. Y aquí lo tienen ustedes en este cuadro de aquí, ¿no? Tenemos pues que en el primer cuartil nosotros tendríamos que el 75% de la población vulnerable vive en municipios del primer cuartil. Y hasta el 96% de la población vulnerable vive por municipios que disponen de menos recursos que la media. Lo tienen muy mal estos municipios para construir los equipamientos. Cierto que pueden disponer del suelo por los estándares urbanísticos, pero tienen muy mal los ingresos para después hacer los equipamientos. Y tienen también muy mal las condiciones, si lo pensamos también en términos urbanísticos, de conseguir el convenio urbanístico con el promotor del sector que les permita imputar al promotor del sector la construcción del equipamiento, como muy a menudo hacemos, ¿no? Decimos, muy bien, tú vas a construir aquí. ¿Por qué? Porque el equilibrio económico del sector en estos ámbitos es por fuerza mucho más ajustado. Es más ajustado en Rubí que en Sant Cugat.
¿no? Obviamente. Por lo tanto, la facilidad del ayuntamiento de conseguir un convenio urbanístico es mucho más. Por lo tanto, cuando nosotros hemos dicho, se da la paradoja que los sectores más vulnerables y que por lo tanto precisan de mayores servicios acaban residiendo en aquellos municipios con menor capacidad de prestarlos. De hecho, es una injusticia, pero no es una paradoja, ¿no? ¿Por qué? Porque van a residir precisamente allí. ¿Por qué? Porque los precios son más bajos. ¿Por qué los precios son más bajos? Entre otras razones, porque hay menos equipamientos. Y al residir allí hacen que la base fiscal sea inferior, y al tener una base fiscal inferior hay menos capacidad de dotarse de equipamientos. Acabemos. ¿Qué podríamos hacer al respecto? Hombre, claro, lo que podríamos hacer son políticas fiscales y políticas de vivienda, desde la vivienda protegida a la municipalización del suelo. Esto ya lo sabemos, ¿no? Pero en el campo específico de las políticas de equipamientos, ¿qué podríamos hacer? Ayer Eric Klinenberg, al finalizar su estupenda intervención, nos hacía aquella pregunta. ¿Vosotros creéis que alguna administración construiría una red de bibliotecas gratuita, accesible para todos, etcétera, etcétera? Todo el mundo calló, ¿no? Porque el argumento era muy bonito y desde ahí no era cuestión de fastidiar, ¿no? Pero nosotros sabemos que no solo las administraciones están en disposición de hacerlo, sino que lo han hecho, ¿no? Que si uno mira lo que ha ocurrido en Cataluña en los últimos años, específicamente en la provincia de Barcelona, pues nos hemos dotado de una red de bibliotecas que, si recuerdo bien, son 225 bibliotecas que cubren la totalidad del territorio de una manera extraordinaria. Y si lo miramos en Barcelona, pues la cobertura, aun con diferencias que son evidentes en el mapa, es también muy, muy notable. Y hemos visto que las administraciones acaban, después de muchas demoras, por cierto, acaban de llegar a un pacto para la construcción de la biblioteca del Estado en Barcelona, ¿no? Pienso que, desgraciadamente, el tema de las bibliotecas es una excepción. ¿Por qué? Porque muestra la importancia y la potencia de las políticas redistributivas a escala supramunicipal. Es decir, que para la dotación de equipamientos no hay solución exclusivamente si la basamos en los recursos locales, por razón de la combinación entre el proceso de metropolitanización, la fragmentación administrativa, la segregación residencial y el sistema de financiación local. Hete aquí. Acabemos, y me gustaría dejar 5 reflexiones para nuestra discusión, ¿no? Los equipamientos comunitarios están desigualmente distribuidos sobre el territorio, como nos decía Elena, ¿no? Las dotaciones son inferiores en los barrios más pobres. Los estándares urbanísticos son necesarios y positivos, pero no garantizan la correcta distribución espacial, ¿no? Nos dan el suelo, pero no basta con ello. La segregación residencial constituye el factor clave en la construcción de equipamientos, puesto que condiciona los aprovechamientos urbanísticos, aquello que podemos retirar de cada sector, y los recursos municipales. No es paradójico que los más vulnerables viven donde hay menos equipamientos, al contrario, viven allí porque hay menos equipamientos, ¿no? Y porque al ver menos equipamientos los precios son más bajos, ¿no? Y las políticas supramunicipales y la consolidación fiscal submetropolitana, por lo menos, ¿no?, resultan esenciales para la perecuación. Pero atención, pueden tener también, y aquí lo dejo, algunos efectos perversos. No sea que construyendo equipamientos, si no controlamos o no regulamos el mercado del suelo y la vivienda, entonces tengamos alzas de precios. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por las 3 intervenciones interesantísimas que se complementan muy bien y que creo que satisfacen plenamente las expectativas que generaba esta mesa.
Yo creo que hay muchísimos elementos sobre la mesa para el debate. Ahora tenemos 15 minutos y no quiero ocupar este espacio con mi intervención, así que the floor is yours, ¿no? Si hay alguna intervención, pregunta, comentario, por allí. Hola, buen día. ¿Sí? Gracias Fernando, Uriol y Elena por las presentaciones. Yo tenía una pregunta que conecta también con lo que comentamos ayer y es si no es solo la densidad institucional en cuanto a equipamientos y servicios públicos en general, sino también cómo se relacionan estos entre sí, o sea, cómo crean red en el propio territorio. En un proyecto de participación comunitaria con Óscar veíamos ¿no? cómo había personas que llevaban 15 años viviendo en el barrio y nunca habían ido al centro cívico por diversos motivos, pero creo que también si desde el Centro de Serveis Socials se detecta una situación que a la persona le puede hacer conectar con puedes ir al centro cívico en donde hay actividades que te pueden ayudar o la profesional de la salud detecta una situación de salud mental que piensa que también un grupo en la biblioteca puede ayudar a esta persona, ¿no? Que no es solo la cantidad de servicios o de equipamientos, sino también cómo estos están conectados entre sí, cómo se conocen entre sí para saber qué está haciendo cada uno y a partir de aquí hacer como una macroestrategia, digamos, de intervención sociocomunitaria para ayudar de alguna manera más integral a las personas que viven en estos barrios. Allà mateix hi havia una paraula, també? Us sembla que recollim algunes... Sí. Bueno, muchas gracias por vuestras intervenciones, han sido yo creo que muy clarificadoras y yo quería comentar algunas cosas. El tema de la vulnerabilidad urbana, yo creo que, como ha dicho Fernando, está cogiendo cada vez más relevancia dentro de la administración pública. Se están haciendo muchos estudios al respecto, pero creo que se siguen cometiendo los mismos errores desde la administración pública, o al menos no hay una correspondencia entre evidencia empírica de lo que nos dicen las investigaciones aplicadas con las medidas que se están tomando hasta el momento en barrios. Hablo por lo menos de la experiencia de la Comunidad Valenciana. La catalana la desconozco de momento un poco. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema de la vivienda. En el caso que ha comentado antes Fernando, ponía una diapositiva en la que destacaba persistencia, concentración y complejidad. Eso como algunos elementos claros del fenómeno de la vulnerabilidad urbana. Por otra parte, tenemos las políticas, digamos, urbanísticas físicas, ¿no?, que se centran más en el tema de la rehabilitación de vivienda o en la regeneración, pero poco más allá de elementos estructurales, como comentaba Uriol, de temas de segregación urbana. Esto conecta con un ejemplo en la ciudad de Elche, por ejemplo, el barrio de San Antón, una finca de 4 pisos de vivienda pública, quiero decir, en la que la han demolido porque la situación de cronicidad y de vulnerabilidad de la población que residía en ese edificio era tan grave que han decidido tirar ese edificio para construir uno nuevo de 12 plantas para meter a la misma gente. Quiero decir, que paren las máquinas, porque desde el inicio ya es un error en el tema de la adjudicación pública de vivienda, sobre todo si hablamos de adjudicación pública de vivienda para siempre, es decir, en régimen de propiedad. Esas actuaciones institucionales creo que reman más en una no dirección, porque no se sabe realmente hacia dónde vamos en el terreno de los barrios, sin una mirada, digamos, de vamos a realmente solucionar lo que está pasando con la población que vive en estos barrios, más allá del tema de los equipamientos.
Otra pregunta, perdón si abuso, para Elena, es si en la investigación que habéis hecho del tema de los cuartiles, si habéis también comparado dentro del primer cuartil, que creo que es el más vulnerable, creo que has dicho, si la tenencia de más equipamientos o de menos también influye en el nivel de vulnerabilidad. Podemos encontrarnos barrios que están infradotados y que son muy vulnerables, pero también nos encontramos con barrios muy vulnerables que están muy dotados de temas de infraestructura social. No sé si eso también lo habéis analizado. Y nada, gracias. Muchas gracias. Hay dos intervenciones más también en streaming. Alba Caballé pregunta qué se entiende por educación especial. Es una pregunta muy concreta que entiendo que va dirigida a Elena, si son necesidades educativas especiales, estudios no reglados o qué. Hay una aclaración conceptual aquí que nos pide. Y en segundo lugar, Marina Pera, que agradece las presentaciones, que las considera brillantes e inspiradoras, quiere preguntar a Elena y a Uriol si se ha tenido en cuenta la influencia del tejido empresarial presente en los municipios, ya que también es otro factor importante de financiación de los consistorios. Es un elemento que se ha tenido en cuenta, en cambio, explícitamente en el caso del estudio que nos ha presentado Fernando. Pues no sé si quizá esto es suficiente para hacer una primera ronda de respuestas. A lo mejor nos queda un pequeño espacio para alguna pregunta final. No sé. ¿Comienzo yo? Si queréis, por el mismo orden. Comenzaré refiriéndome a lo que comentaba Juni. Vale. Yo creo que... el micro. Perdón. Sí. Si no, no sé. Yo creo que posiblemente uno de los principales retos que afrontan este tipo de barrios desfavorecidos es el que tú mencionabas. Y tanto es conectar equipamientos como es conectar personas. Por poner un caso concreto del cual he tenido conocimiento y lo tengo relativamente fresco, el barrio del Raval, en Santa Coloma de Gramenet. El otro día, hablando con el presidente de la Asociación de Vecinos, nos comentaba que la asociación cuenta con 50 personas para un barrio relativamente denso, como son muchos de los barrios de Santa Coloma. Y nos comentaba que uno de los principales problemas que tenían dos. Uno, el centro cívico no está disponible siempre que la asociación de vecinos dispone. Y en segundo lugar, el factor social. El barrio del Raval es un barrio étnicamente muy diverso. Eso es un componente que yo creo que está adquiriendo tintes, si no lo lleva adquiriendo ya, tintes preocupantes sobre cómo gestionar las necesidades que tiene el barrio por parte de sus propios vecinos. Conectar este tipo de poblaciones que tienen características sociodemográficas diversas, conviven población de origen inmigrante extranjero que ha llegado recientemente al barrio, con población mayor cuyos objetivos, necesidades también difieren, posiblemente sea uno de los principales retos que afrontan este tipo de barrios. Y la clave es ver cómo eso se conecta. Era una de las necesidades que él mencionaba, ¿no? Cómo poder hacer partícipes a la gente recién llegada de que para que sus necesidades sean oídas tienen que formar parte del tejido asociativo, porque de otra manera el barrio no tiene la fuerza suficiente como para que su voz sea escuchada, ¿no? En relación a Juni. En relación a lo que comentaba Gloria, y es un poco cogiendo lo que comentaba Uriol, ¿no? El tema de la segregación también condiciona bastante cuáles son los recursos al final de los cuales dispone un municipio para hacer frente a este tipo de cuestiones, ¿no? Y aquí la política de redistribución de población a partir de política de suelo y política de vivienda es clave. Si no se afronta como eje transversal la política de suelo, la política de vivienda, para hacer una redistribución de la población vulnerable, nos encontraremos en un círculo vicioso del cual no se podrá salir. Habrá barrios que estén destinados a acoger población vulnerable sí o sí.
no hay muchas más opciones. Si la vivienda social y la vivienda asequible no tiene una distribución más homogénea de la que actualmente tiene, difícilmente podrá hacerse frente a ese tipo de situaciones, ¿no? Luego también tenemos, como consistorios, intentan no construir determinados tipos de viviendas en sus municipios porque tienen unas preferencias, bueno, también por lo que comentaba Oriol, ¿no? O sea, eso no es ni políticamente rentable ni económicamente rentable para el consistorio, con lo cual aquí nos encontramos con una situación de difícil resolución, pero que evidentemente es clave para que estas poblaciones vulnerables puedan ser redistribuidas y podamos hacer un reparto de equipamientos mucho más homogéneo del que tenemos actualmente. Sí, dando respuesta a las cuestiones muy concretas que se habían formulado. En relación a lo que decía Gloria, no hemos realizado un análisis pormenorizado de las distintas características o tipologías de los barrios más vulnerables en función de la distribución de equipamientos, así que no puedo dar respuesta a tu pregunta. Sobre la formación especial, ¿qué incluye esta categoría? Incluye centros educativos para personas con necesidades especiales y centros de terapia ocupacional. Está disponible el mapa de equipamientos del área metropolitana de Barcelona en la página web del área metropolitana de Barcelona, y se pueden ver dónde están ubicados también este tipo de equipamientos. Y sobre la presencia del tejido empresarial, en nuestro caso sí que hemos tenido en consideración esta presencia a través de las asociaciones empresariales que están registradas, asociaciones de defensa, ¿no?, de los intereses profesionales, etcétera. Brevemente también, respecto a la cuestión del funcionamiento en red de los equipamientos, claro, hay todas unas cuestiones que tienen relación con su gestión, con la capacidad de las administraciones de funcionar de manera transversal. Esto ya lo sabemos. Entra, pero quizás aquí otro elemento de mucha importancia, que es hasta qué punto estos equipamientos son apropiados y vistos como propios por la comunidad del barrio. Si lo son, es mucho más posible que se vean y acaben funcionando como equipamientos comunitarios, en el sentido propio de la palabra. Es decir, que no sean solo palaces for the people, sino palaces by the people, ¿no?, que han sido conseguidos en ocasiones arrancados por la gente, ¿no?, y que por este mismo hecho se lo sienten propio. Aquí pero hay un riesgo, ¿no?, que es después el de la patrimonialización de determinados equipamientos. Es decir, precisamente porque han sido conseguidos por nosotros en determinados momentos y en determinados ciclos de movilización, pueden acabar siendo patrimonializados por un grupo dentro de la comunidad. En algún barrio que Óscar conoce bien, por ejemplo, nos hemos encontrado, ¿no?, en la situación de que una parte de los vecinos nos piden un centro cívico, y cuando les dices, hombre, pero si vosotros ya tenéis uno que conseguisteis además después de muchas luchas y muy emblemático, etcétera, etcétera, no, pero aquello es de aquellos, y allí ya no entramos libremente, no es cosa pequeña. Sobre el tema de la vivienda, coincido plenamente con lo que decía ahora Fernando. Hay un riesgo, que es que con la localización de la vivienda protegida a través de las reservas obligatorias, esta puede no, como todos sabemos, ¿no?, hay la obligación de reservar el 30% del suelo para vivienda protegida, en aquellos sectores cuyo equilibrio económico se aguanta mucho mejor a partir de la vivienda libre, hay una tendencia mucho mayor a no construir la vivienda protegida, y por lo tanto se deja esto sin construir. Hay una trampa más. Como que no construimos los equipamientos muy a menudo allí donde hay menos recursos, pero en cambio disponemos de suelo, y como pensamos que podemos hacer vivienda dotacional, y para la vivienda dotacional sí que hay recursos, porque en ocasiones vienen de subvenciones de otras administraciones, etcétera, etcétera, acabamos transformando de manera sistemática suelo de equipamientos en suelo de vivienda.
se habla de vivienda para jóvenes, o sea, con lo cual reforzamos todavía el carácter residencial de determinados barrios, además con sectores de población vulnerables y además todavía dotándolos de una menor cantidad de equipamientos. Atención a esto, que no es tema menor. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta, que debería ser breve, igual que las respuestas, por favor. A mí me ha hecho gracia cómo ha acabado Laia su explicación, con la dificultad de que dos administraciones trabajen sobre un mismo equipamiento y la propuesta que nos daba Oriol precisamente de qué podemos hacer, que es precisamente trabajar a nivel plurimunicipal. Claro, aquí supongo que detrás hay un problema grave de gobernanza. Nos pasa con los equipamientos, nos pasa con la vivienda social, que pretendemos cada municipio arreglarlo dentro de su municipio y no siempre es posible. Entonces, no sé, seguramente tendríamos que hacer mucha más colaboración entre diferentes agentes públicos precisamente para poder avanzar, porque si no, el problema del equipamiento además no solo está en el dinero para construirlo, sino lo más importante es el dinero para mantenerlo y para mantener al personal que ha de dar servicio en estos equipamientos, que yo me temo que en muchos municipios de estos pequeños su dificultad también está, y cuando está acabado, ¿qué hago con él? ¿No? Es decir, un poco para Laia y Oriol lanzo. Sí, de lo que comentan, justo en la hora del café con Mercè también me decía que me iba a preguntar sobre los conflictos, porque no me ha dado tiempo de abordar. Yo he hablado del modelo en general, ¿no?, fuera de San Cosme, y el primer conflicto ya está dentro del ayuntamiento. Quiero decir, los centros cívicos los gestiona Cultura, los centros de servicios sociales están dentro de los centros cívicos como inquilinos de Cultura, ¿no? O sea, esto ya es la primera cosa a resolver. Es verdad que, bueno, la perspectiva de un servicio común, ¿no?, municipal, pero no siempre funciona, y el conflicto de quién hace la acción comunitaria, como si fuera privativo de uno o de otro, acaba emergiendo mucho, generando mucho conflicto, ¿no? Y este ya es un primer tema. Si ponemos otra administración, donde aquí ya entra, ¿no?, la lucha de la visibilidad, ¿no?, del control, pues bueno, esto se escala a niveles mucho más altos, como es el ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que en el caso del Delta, ¿no?, de este equipamiento que os explicaba, ha sido abandonado durante 30 años. O sea, pero ahora, ¿no?, a la que el ayuntamiento proponía invertir, o sea, hacerse cargo de la desinversión histórica, poner una gestión con personas, ¿no?, que llenaran de vida y además trabajarlo con el equipo sociocomunitario, y aún así es que no. Entonces ahora el siguiente nivel es, bueno, pues cuál es el interés común que podemos compartir, ¿no?, con la Dirección General de Acción Cívica y con el equipo, ¿no?, y con el equipo municipal, y como mínimo integrar en la red, como se decía, de la red de equipamientos que hay en el Prat, ¿no?, como mínimo para no contraprogramarnos. O, por ejemplo, temas como la danza, que son un activo potente en el barrio, ¿no?, pues podrían ser un elemento de especialización. Bueno, vamos a abordarlo por aquí. Pero esto podemos hablar con el tema de la vivienda, ¿no? Yo creo que, o sea, el problema más grande que tiene ahora San Cosme es que no hay una gestión del parque de vivienda, ¿no? Una parte ya no es pública, pero la que es pública, la aportación de la Agencia de la Vivienda, ¿no?, de la Agencia Catalana de l'Habitatge, son 18.000 euros anuales al ayuntamiento para que gestione los problemas de convivencia. Luego hemos ido asumiendo cesión de viviendas, invirtiendo el ayuntamiento en seguridad. O sea, el abandono del parque, ¿no?, donde hay plantaciones, y ese es el gran conflicto, ¿no? O sea, la proximidad en la gestión de la vivienda sí que ha sido una involución total, ¿no? Antes como mínimo tenías tu oficina, ¿no?, del referente, ahora no hay nadie al otro lado, ¿no? Y aquí sí que nos genera conflictos que deberían poderse resolver a nivel de un consenso interadministrativo, ¿no?, porque es lo que más marca a los barrios. Perdón, no sigo molt breu.
No, al contrario, te pido disculpas, Yolaya, porque no había dado paso a... Habíamos reservado un espacio de esta sesión para preguntas que tendrían que hacerse sobre tu presentación y no he pensado en ello. No sé si hay alguna pregunta más para la mesa o para Laia. Las tengo, también me llegan por WhatsApp. En fin. Hay una pregunta de Dion Escobar, lo leo literalmente. Atendiendo a que la distribución de los equipamientos es desigual en el territorio y entendiendo que la segregación como problema tiene que ver con el limitado acceso a oportunidades, la planificación de equipamientos no debería atender no solo a reservas de suelo, sino a criterios o estándares de proximidad y accesibilidad. La respuesta es sí o algo más. Sí, resulta evidente. Lo que ocurre es que no nos basta solo con la planificación, ¿no? Sino que necesitamos también la forma de financiar la construcción y, como decía la compañera, también la forma del mantenimiento y la gestión. Y desde este punto de vista, la implicación de administraciones a diverso nivel con lealtad institucional entre ellas es un requisito imprescindible. Muy bien. Elena, ¿tú vols afegir? No? Es que me iba muy bien esta última frase de Oriol porque hablaba de también modelos de gestión, que es justamente el tema que va ahora a tratar Óscar con su intervención. Así que damos por finalizada la mesa y continuamos con este debate. Gracias.